Buenos días, licenciado. Voy a hacer mi deber de Typing Master y empecemos. La colocación de los dedos. Ya. F, G, H, espacio, F, G, espacio, ñ, P, espacio, P, espacio, F, G, espacio, F, G, espacio, P, espacio, P, espacio. G, F, espacio, G, F, espacio, P, ñ, espacio, P, ñ, espacio. G mayúscula, espacio, G mayúscula, espacio, P mayúscula, espacio, P mayúscula, espacio. F, G, ñ, P, espacio, F, G, ñ, P, espacio, P, ñ, G, F, espacio, P, ñ, G, F, espacio, F, G, espacio, F, G, espacio, ñ, P, espacio, P, espacio, F, G, F, espacio, F, G, F, espacio, P, espacio, P, espacio, F, G mayúscula, F, G mayúscula, G mayúscula, espacio, F, G mayúscula, F, G mayúscula, espacio, P mayúscula, P mayúscula, espacio, P mayúscula, P mayúscula, espacio, G mayúscula, G, espacio, G mayúscula, G, espacio, P mayúscula, P, espacio, P mayúscula, P, espacio, F, G, espacio, F, G, espacio, P, espacio, P, espacio, G, F, G mayúscula, espacio, G mayúscula, F, G mayúscula, espacio, P mayúscula, ya, pues sigamos. P mayúscula, a ver, ya, P mayúscula, ñ, P mayúscula, espacio, P mayúscula, ñ, P mayúscula, espacio, F, G, ñ, P mayúscula, P minúscula, espacio, F, G, ñ, P, espacio, F, P mayúscula, ñ, G mayúscula, espacio, F, P mayúscula, sí, P mayúscula, ñ, G mayúscula, espacio, F, T, G, P minúscula, espacio, F, T, G, P, espacio, ñ, U, P, G, espacio, ñ, U, P, G, espacio, ñ, P, L, espacio, ñ, P, L, espacio, F, G, T, espacio, F, G, T, espacio, ñ, P, L, punto, espacio, ñ, L, ñ, P, L, punto, espacio,
G, T, D, D, C, espacio, T, D, C, espacio, P, mayúsculas, G, ya. Esos son mis resultados, dicen gracias.